buenas tardes. Gracias por estar una vez más en nuestra programación en español del Canal 17. Bienvenidos a Opiniones. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Esta semana tuvimos una información que nos conmovió a todos profundamente. Muchos sentimos, vamos a decir, tranquilidad, satisfacción. Nos sentimos honrados por la labor cumplida por un grupo de militares estadounidenses que fueron capaces de encontrar a Osama Bin Laden y de ejecutarlo. Todos conocemos, Osama Bin Laden fue el responsable de los actos terroristas del tristemente famoso 9/11. Para abordar la repercusión de la muerte de este terrorista, para abordar en qué medida los grupos extremistas islámicos pueden seguir usándolo como bandera, hemos invitado a una persona que todos ustedes conocen, al profesor Daniel Álvarez, del Grupo de Análisis del Medio Oriente de la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, bienvenido. Gracias por invitarme, Pedro. Daniel, todos quedamos impresionados por la audacia, pero también por la eficiencia de ese grupo de los SEALs, un grupo especialista de comandos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También quedamos impresionados de la firmeza del gobierno al determinar que había que ejecutar a esta persona, eliminar a este individuo y que no se podía dar otro tipo de oportunidad, ya que se decía que si hubiesen comunicado el fundamento de la operación, la información podía haber llegado a fuerzas que hubieran favorecido a Osama Bin Laden. Sí, la operación se hubiera comprometido, no solamente del lado del Talibán, que está muy activo dentro de Pakistán, Al-Qaeda obviamente, sino también, me duele decirlo, ¿no?, elementos de la inteligencia pakistaní que no le demos confianza, que podían haber también comunicado, quizás si se puede confirmar un día que estaban efectivamente en colusión o en contacto con Al-Qaeda, le podían haber informado de que los americanos iban a llegar. Así que una serie de riesgos, ¿no?, a nivel no solamente operacional, militar, pero riesgo político para el presidente. Pero los enfrentó con mucha interés. Mucho valor, con mucha decisión. Acuérdate bien lo que está pasando aquí. Estamos envueltos en un conflicto en África del Norte, directa o indirectamente, ¿no? Estamos apoyando los movimientos democráticos. Ya eso es un riesgo de por sí. No sabemos a dónde puede llegar todo eso y podemos hablar. Ni a dónde pueden llegar esos movimientos democráticos. Pueden transformarse, pueden ser controlados y manipulados por grupos extremistas. Extremistas, no solamente de Sunni como Al-Qaeda, sino iraní. Esta semana pasada salió la noticia de que el gobierno actual, ¿no?, la junta militar que gobierna ahora a Egipto, está restableciendo relaciones con Irán. Muy preocupante, y también le ha abierto las puertas a la Franja de Gaza, ¿no?, una cosa que Mubarak le había cerrado, que esto es muy preocupante para Israel y para nosotros también por razones estratégicas y de seguridad. Obviamente, ahí hay unas incógnitas muy interesantes, pero también el riesgo político porque, desde el punto de vista jurídico, Pedro, no se puede tapar el sol con un dedo. El presidente ha violado una regla de ley internacional, que tú no puedes entrar a un país soberano unilateralmente, sin consultar con el gobierno de ese país, y lo hicimos. Fíjate, esta semana pasada el antiguo presidente Musharraf sale en la televisión protestando de que eso es una violación de la soberanía. Pero obviamente una serie de riesgos. Acuérdate bien, es un año de elección, estamos en un año de la elección presidencial, así que esto podía haber salido mal. Vamos a regresar a la... Si hubiese sido un caso como ocurrió con Jimmy Carter cuando ordenó el rescate de los estadounidenses de la embajada de los rehenes, sí, pues que fracasó aquella misión. Sí, y es interesante que hubo un paralelo, gracias fue el único, que un helicóptero también, ¿no?, en la misión de Carter, el rescate de los rehenes en 1980, fue los dos helicópteros ahí se presentó una que quedaron allá, pero aquí fue muy peligrosa. Sí, exactamente, pero te quiero decir que hubo, pero aquí estamos bien preparados para esa contingencia. Había ciertos refuerzos, ¿no?, que no sabemos todos los detalles, que estaban preparados para rescatar a nuestros soldados en cualquier eventualidad. Así que de todo punto de vista político, operacional, militar, jurídico, era un riesgo total. Y sin embargo, mira, salió muy bien y estamos muy agradecidos a esos SEALs, ¿no? Ahora tengo entendido que el presidente va a ir a Kentucky a visitarlo. Estuvo en Kentucky el pasado viernes. No sabía cuándo es que iba a ir. Y para felicitarlo, obviamente, un trabajo glorioso, pero no es el fin, es el principio quizás del fin de Al-Qaeda, pero la lucha contra Al-Qaeda me parece a mí que va a continuar. Pero en cierta medida, ¿no crees, Daniel, que ya Osama Bin Laden había que perseguirlo, había que capturarlo o hacer lo que se hizo? No se podía pasar por alto la realidad del acto terrible que él había cometido. Pero en cierta medida ya la labor de inteligencia de Estados Unidos
y las medidas de seguridad que se habían tomado en este país y en otros países occidentales no habían neutralizado en alguna medida a Al-Qaeda y al propio Bin Laden? Bueno, no sabemos los detalles. Vamos a saber más ahora que analicemos toda esa tesoro de información, de inteligencia que recuperamos de la fortaleza de Bin Laden en Pakistán. Eso nos va a decir mucho de cómo trabajaba Al-Qaeda, qué tipo de contacto podía tener con sus afiliados, qué tipo de dirección, si verdaderamente seguía siendo Bin Laden, ¿no? y sus secuaces como Ayman Zawahiri, que todavía está, ¿no? prófugo de la justicia. Por cierto, esa gente, ¿qué tipo de control tenían eso sobre las operaciones de Al-Qaeda al nivel mundial? Después de la operación donde Bin Laden fue ejecutado, salió una información que entre al-Zawahiri y Bin Laden había ciertas diferencias, ciertos disgustos, fundamentados en problemas de dinero. Bueno, obviamente, creo que había salido un tape anteriormente que Zawahiri estaba pidiendo dinero. Sí. Se habían secado los cofres, ¿no es así? ¿Por qué? Porque me parece a mí de que la gente se ha dado cuenta. Mira, vamos a estar claros. Una de las mejores cosas que está pasando aquí en la lucha contra el terrorismo, no solamente que nuestra inteligencia ha mejorado, ¿no? exponencialmente a través de los años, pero que nuestra presencia ahora en el Mediano Oriente es una presencia positiva. Piensa que los antiguos poderes coloniales que se dividieron y subdividieron en todo el Mediano Oriente, se lo negociaron, A capricho. No fue una cosa realmente. Se lo dividieron entre ellos. Tradiciones. Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, y todos esos países. Ahora, que antes estaban siempre por décadas, ¿no? al lado de quién, de los gobiernos autocráticos y corruptos del Mediano Oriente. Ahora están del lado de los pueblos, apoyando las aspiraciones democráticas y de oportunidades económicas y libertades básicas. Quiere decir, la percepción de los Estados Unidos no es la misma que fue hace 10 años, vamos a estar claros. Pero aparte la retórica de Bin Laden, que somos el gran Satanás, que estamos al lado de los Mubarak y los Gaddafi y las monarquías, etcétera, corruptas, ya no es la misma cosa, y eso nos está ayudando de cierta manera, a desinflar el pensamiento yihadista que va a tener que ¿Tú quieres decir que se está reinventarse? produciendo algo similar a lo que ocurrió con las dictaduras militares en América Latina, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió alejarse de los llamados gorilas? Que en este momento tenemos algunos gorilas de civil, pero que se parecen mucho a los militares de la década de 60 y 70. Pero yo creo, Daniel, que si los cofres se han secado, como tú bien dijiste, es en gran parte por las medidas de control que se han establecido en contra de organizaciones que recogían dinero con otros pretextos y realmente esos dineros los enviaban a los grupos extremistas. Totalmente, acuérdate bien, la lucha contra el terrorismo no es solamente la inteligencia, el contraterrorismo, es también seguir los rastros de las cuentas. ¿Quién está dando dinero? ¿Qué organización está dando dinero? Y te digo una cosa, vamos a saber más de esos grupos, individuos y familias. Muchas familias, se ha rumorado por muchos años que familias en el mundo árabe, particularmente en Arabia Saudita, están dando dinero a la causa yihadista. Esos nombres quizás van a aparecer en algún tipo de récord, de libreta, ¿no? en algún tipo de file, de disco informático que nos pueda decir, seguir más rastro y seguir desmantelando la infraestructura de Al-Qaeda. Pero Al-Qaeda sigue una organización peligrosa, no solamente porque Zawahiri y otros líderes más están todavía que pueden hacer sus fechorías, no lo hemos capturado, no lo hemos matado, pero también a través de los años Al-Qaeda también se ha metastizado, se ha reinventado a sí misma, y hoy en día me parece a mí que los movimientos terroristas están mucho más descentralizados, y eso es un peligro. Es un gran peligro. Gran peligro. Tenemos grupos Al-Qaeda en Marruecos, grupos Al-Qaeda en Argelia, también en el África Negra y grupos Al-Qaeda, sin contar los que existen en otros países del Medio Oriente. Yemen es el caso clásico. Y estos son estados fracasados, estados que están muy frágiles, y Al-Qaeda puede moverse por medio de asesinato, por medio de destrucción a la infraestructura. En Europa, ataques han salido no solamente de África, han salido de Europa, de Ámsterdam, ¿no? Así un vuelo que iban a tomar uno. Así quiere decir que Al-Qaeda la red Al-Qaeda es una red mundial y que todavía cuenta con cierto tipo de apoyo en ese mundo yihadista. ¿Pero no crees que este golpe en alguna medida limita más a Al-Qaeda y le acaba su símbolo, le acaba ese hombre que fue capaz de impulsar una idea tan terrible como Al-Qaeda? Indiscutiblemente, esto es un golpe fuerte para Al-Qaeda porque, como tú dices, y todos estamos de acuerdo, Bin Laden era el símbolo
del terrorismo mundial. Vamos a estar claros. Todo el mundo miraba a Bin Laden. Bin Laden, por medio de sus audiotapes, ¿no? Por medio de sus videos, él y Zawahiri eran grandes reclutadores para la causa. Ahora, de momento, ya la cabeza de la serpiente no existe. Me parece a mí que moralmente están desmoralizados. Vamos a enterarnos, Pedro, de qué capacidad tiene Al-Qaeda en las próximas semanas. Si ellos no pueden... los planes que tenían. Ahí está. Hay planes. Estamos esperando, yo personalmente estoy esperando con mucha anticipación un supuesto videotape o audiotape de Bin Laden, porque sabemos que, ya lo dijo el Departamento de Estado, de que se estaba esperando ese audiotape. Todos los yihadistas graban, antes de morir, algún tipo de testamento visual para decirle a la familia, mira, me despido de ustedes. ¿Crees que Bin Laden lo grabó? Lo grabó. X tiempo antes? Efectivamente, él lo grabó X tiempo con sus últimas instrucciones, sus últimos deseos, que obviamente el Al-Qaeda que permanece hoy en día van a usarlo para reclutar otros más líderes. Oye, sí, pero no sabemos. Si hay un denominador común, tanto en la gente de la FARC, y parece que estamos saltando en el espacio, pero es el mismo carácter. Los guerrilleros de la FARC colombiana vivían a todo tren, vivían con extremos lujos. En la selva tenían todas las ventajas. En muchas ocasiones no estaban ni en las propias selvas, sino que vivían en ciudades pequeñas o en grandes ciudades. El problema es que no enfrentaban el rigor de la guerra. Lo mismo ocurrió con Osama Bin Laden. Estaba en un palacete con todas las comodidades, no estaba en una cueva, como muchos decían. Mira, yo creo que la comunidad internacional tiene que mirar estos paralelos y estudiarlo con mucho cuidado. A propósito de Latinoamérica, ya sabemos que hay elementos, no voy a decir de Al-Qaeda necesariamente, pero en esa zona fronteriza de Brasil, con Argentina y con Paraguay. En esa lo que zona, llaman la triple frontera. La triple frontera. También se ha hablado de elementos, que lo que yo he oído ha sido elementos de Hezbollah, que es iraní, y no son aliados naturales de Al-Qaeda. El problema está de que, como se dice el dicho, el amigo de tu enemigo es tu enemigo. Exactamente. Entonces eso puede haber ciertas alianzas estratégicas. Por ejemplo, Hamas en Gaza ha condenado la muerte de Bin Laden, ¿no es así? Pero ¿qué pasa? Son proxies, están ayudados ¿por quién? Por Hezbollah, que son iraní. Sin embargo, Hamas es suní. Sería temible y terrible que aquí en Latinoamérica hubiera algún tipo de ese tipo de alianza estratégica para crear algún tipo de problema. Entonces podríamos hablar de una Al-Qaeda Latinoamérica, que eso sería nefasto para nosotros. Estaríamos hablando una cosa temible, tener Al-Qaeda tan cerca de aquí de nosotros, pero todo es posible. Acuérdate bien, Al-Qaeda ha tratado de establecer por su retórica, por su ideología, lazos con lo que ellos perciben es el mundo explotado, oprimido por los grandes opresores que son los Estados Unidos y ahora y tenemos un mandatario en América Latina que simpatiza mucho con los grupos extremistas del mundo árabe, que es el presidente Hugo Chávez. Exactamente. Ese discurso es preocupante porque entonces puede crear, Pedro, lo que estamos hablando, alianzas estratégicas para tratar de estabilizar el occidente. Mira, quiero recoger el punto que te estaba diciendo anteriormente. Vamos a enterarnos mucho de cómo está Al-Qaeda. Si en las próximas semanas o meses ellos no pueden montar un ataque. Si no pueden montar un ataque significa que su capacidad operacional no está debilitada a un grado que ellos no pueden llevar a cabo una amenaza. Pueden estar hablando de amenaza. Nos vamos a enterar mucho si eso pasa. ¿Tú esperas entonces que Estados Unidos tome medidas de control en los próximos días más severas? Si tiene que resguardar todas las instalaciones nucleares, es decir, las plantas nucleares, todas. Vimos lo que pasa en Fukushima, allá en Japón, sabemos lo de Chernóbil. Sería una cosa enorme para Al-Qaeda poder atacar una planta nuclear y detonar una bomba para entonces, bueno, el caos que sería horroroso. Pero no solamente eso, sabemos que había un plot para los últimos complots. Afectar unos trenes. Sí, la industria ferroviaria norteamericana. Ataques a grandes ciudades, bombas sucias. Wikileaks salió la noticia de que Al-Qaeda Europa estaba preparado para detonar una bomba sucia. Una bomba sucia. Quiere decir, esas amenazas existen y hay que tomarlas en serio. Pero creo la buena noticia de todo esto, Al-Qaeda estaba perdiendo seguidores en el mundo, aún en el mundo musulmán. ¿Por qué razón? Estaba matando musulmanes. Uno de los grandes errores que cometió Al-Qaeda fue nombrar a Abu Musab al-Zarqawi, ¿te acuerdas? Años atrás en Irak, el emir de Irak. ¿Qué empezó a hacer ese salvaje? Degollar a personas, gente inocente. Y la mayor parte de los que mató eran árabes. Eran árabes y musulmanes. Quiere decir, los degollaba, los exhibía, mutilaban los cuerpos. ¿Te acuerdas las escenas en los puentes? Soldados americanos mutilados, sus cuerpos quemados, escupidos, pisoteados. Eso me parece a mí causa una impresión muy negativa, causó una impresión muy negativa, particularmente en los moderados. ¿Y qué pasa? Ya sabemos,
Gracias a Dios, ya sabemos que existen moderados en el mundo musulmán y los estamos viendo en las revoluciones democráticas en toda África del Norte y el Mediano Oriente. La semana pasada, en las manifestaciones que tuvieron lugar en Yemen y en Bahrein, determinados grupos pidieron que nadie saliera con fotografías de Bin Laden, ni que nadie hablara de Osama Bin Laden en términos positivos, para que esos grupos no fueran identificados como partidarios del terrorismo extremo. Pero acuérdate bien, esos yihadistas... O sea, hay una manera, sí, discúlpame, hay una manera de expresarle al extremismo islámico por parte de estas personas que no quieren que lo identifiquen igual. Y eso me hace pensar, no sé si recuerdas cuando Yasser Arafat se convirtió en una especie de angelito al lado de Yorabash, que era sin duda alguna el más violento de todos los terroristas palestinos. Sí, Abbas. Y entonces este hombre, Osama Bin Laden, se ha venido a convertir como una especie de terrorista extremo. Sí, mira, yo creo de que el mundo árabe, y que incluye para mí también, bueno, no son árabes los de África del Norte, pero Gaddafi no, decía que era, aunque no era árabe, pero es árabe. Hay una identificación, ya nos hemos dado cuenta de que existe, como yo decía, otra alternativa. Habían antes alternativas limitadas. Estaba el panarabismo de Abdel Nasser, estaba el islamismo radical, y el secularismo, no se hablaba del secularismo. Pensábamos que el mundo era o panarabista o era radical islámico. Los seculares eran dos dictadores crueles, Assad y Hussein. Y Hussein, exactamente. Pero de todas formas eran personas corruptas, autocráticas, etc. El modelo no había cambiado, como lo seguía haciendo, desgraciadamente, Nasser, después Sadat y después Mubarak. Lo bueno que ha pasado es que ese mundo es mucho más tiene mucho más astucia, mucho más... está mucho mejor informado que nosotros podíamos sospechar. Y sus ideales son ideales universales, democracia. Me acuerdo cuando en las protestas en Egipto, Pedro, que vi un joven citando a Patrick Henry, dame libertad o muerte. No había consignas antioccidentales, no había consignas ni aún anti-Israel. Quiere decir, hay otra corriente en ese mundo poderosa que me parece a mí que es en un final lo que nos va a ayudar a vencer a Al-Qaeda. Déjame decirte una cosa, hablamos del peligro de Al-Qaeda, hablamos de la red Al-Qaeda internacional, hablamos de los afiliados de Al-Qaeda, hablamos de la descentralización de Al-Qaeda y también hacemos la pregunta si la capacidad operacional de Al-Qaeda existe. Sí. No podemos bajar la guardia en el Mediano Oriente y África del Norte. Te voy a decir por qué. Porque ese es el mejor antídoto contra el terrorismo. Si tú miras la literatura radical yihadista como yo la he estudiado y como yo la enseño en FIU, porque yo tengo un curso donde hablo de esto y hago a mis estudiantes leer la literatura de los grandes ideólogos del yihadismo, como Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, Abdullah al-Faraj, asociado de Ayman Zawahiri, que fueron los arquitectos del asesinato de Anwar Sadat. Cuando yo leo esa literatura... Entonces se convirtieron en ideólogos. Claro, cuando yo leo la literatura de esa gente, hay una cosa en común que los une a todos. Su meta, su blanco original eran los gobiernos corruptos, autocráticos del Mediano Oriente que estaban tan corrompidos que no se podía trabajar dentro del sistema político, sino que había que derrocarlos. ¿Qué pasa? Ahora nosotros, los Estados Unidos, junto con Europa, estamos creando oportunidades para que exista una expresión política genuina y que esos pueblos puedan expresar esas aspiraciones democráticas. Sin embargo, y esos gobiernos autocráticos ya no estamos de ese lado. Es decir, los antiguos poderes coloniales nos hemos puesto del lado correcto de la historia y me parece a mí que eso es lo que está cambiando la percepción en ese mundo y lo que está ayudando a desvaluar y en un final, espero yo, minimizar y eliminar a grupos yihadistas extremistas como Al-Qaeda. Y no es el único, hay varios, pero ese es el más famoso. Pero Daniel Álvarez, Muammar Gaddafi era un dictador secular, o es un dictador secular. Los sirios han sido dictadores seculares igual que los iraquíes. Sí. Lo fue también Egipto. O sea, eran dictadores que no tomaban la religión como fundamento para mantenerse en el poder. Sí. Eso nos ha llevado a que Occidente apoye, y te pregunto, apoye la revuelta en Libia, pero que no se haya manifestado, haya apoyado la revuelta en Túnez, haya apoyado la revuelta en Egipto, pero ha mantenido un silencio muy doloroso ante lo que ocurre en Bahrein, en Yemen y particularmente en Siria. Todo hemos notado eso que tú has notado. Tú eres muy perceptivo. En Libia era fácil, porque vamos a hablar en términos geopolíticos. El Mediano Oriente es diferente de África del Norte en nuestros intereses de seguridad y estratégico. ¿Por qué? Porque Libia, primero, la contribución que hace al petróleo, por ejemplo, es de menos de 2%, un poquito de 1%.
1.8 billones de barriles diarios y la producción mundial de petróleo es 87. No es un factor. No es un factor significativo. Así que estamos completamente seguros de que eso no es un factor. En Egipto no hay petróleo. Y en Egipto nosotros controlábamos. Y en Túnez menos. Y en Túnez menos. Y en Egipto nosotros controlamos a los militares. Teníamos, como se dice en inglés, leverage. Se han educado aquí la mayor parte de ellos. Claro, no, y teníamos influencia, esa es la palabra que quería. Usé leverage en inglés, pero en español es influencia. Quiere decir, podíamos afectar las cosas, aunque te digo una cosa, el presidente Obama se las ha estado jugando en estos últimos meses, porque hace unos meses atrás había dicho que Mubarak era nuestro gran aliado. Y que era de mantener el equilibrio. Bueno, claro. Vio el famoso discurso en la Universidad del Cairo. Del Cairo, y habló de que la fuerza de Mubarak era una fuerza para el bien, etcétera. Pero ¿qué pasa? El presidente tomó un riesgo porque de momento, y te voy a decir una cosa, eso se va a confirmar más adelante, no es porque lo digo yo, Daniel Álvarez, el presidente actuó con un vacío de inteligencia mortal, fíjate, mortífero, ¿no? Porque él estaba sumamente desconcertado, decía, ¿cómo ustedes no podían anticipar que esto iba a pasar ahí? La inteligencia falló. ¿Qué pasa? Entonces él tuvo que tomar una decisión. Yo sé que había gente en la administración que le decía, a Mubarak que no es nuestro aliado. Apoya a Mubarak. Bueno, mira, eso se apreció en las contradicciones. Claro. En los primeros días de la revuelta en Egipto, se apreciaba que había sectores del gobierno que estaban a favor de una posición u otra, igual que ocurrió con las primeras informaciones en relación a la captura y muerte de Bin Laden. También salió mucha información contradictoria que uno se pregunta cómo es posible que un gobierno tan poderoso, tan capaz, con tantos recursos como este, pues caiga en tantas contradicciones informativas en tan pocas horas. Una cosa, y han sido altos funcionarios, no han sido funcionarios. Ese aspecto de la operación, el aspecto político ha sido muy pobremente manejado. Muy mal manejado. Muy mal manejado. Y yo le digo a ustedes en la administración, cállense la boca hasta que tengan la historia correcta, la versión correcta, porque lo que tienen se están contradiciendo. Porque se han ido y está creando la duda. Nosotros, sí. Está creando la duda. Ahora, Daniel. Pero bueno, déjame acabar el tema, atarte el tema. Entonces, ¿qué pasa? En África del Norte teníamos una cosa, pero ¿qué pasa? El riesgo no era tan grande, era grande, pero no era tan grande como, por ejemplo, el riesgo de apoyar las revoluciones democráticas en el Mediano Oriente, propio. Arabia Saudita, petróleo. Estamos hablando del mundo de petróleo. Bahrein, 50% shia, la influencia de Irán. Yemen, una población shia enorme, creo que el 45% es shia en el norte. Está en el medio de no solamente de dos conflictos, una insurgencia chiita y una rebelión chiita y un conflicto interno. Y tienen Al-Qaeda, Yemen. Quiere decir, es un estado que no tiene control. Siria tiene un problema. Siria es el proxy de Irán. Si nuestro apoyo con el pueblo, que me parece a mí que no nos queda más remedio, la suerte está echada. Ya el presidente Obama cruzó un Rubicón. Sería inaudito, sería inconcebible pensar que el presidente tiene la opción de echarse para atrás. Una vez que tú apoyas al pueblo en Libia y lo apoyas en Egipto, no te queda más remedio que seguir. Hay que apoyar al pueblo sirio. Porque ellos se han dado cuenta que no queda otra opción. Pero ¿qué pasa? Ahí es más difícil, porque aquí tienes a Irán, Siria, Irán están... Esa es mi pregunta. ¿No existe el temor de que en Siria agarre el poder grupos extremistas? En estos días leí que habían cristianos, un número importante de cristianos en Siria preocupados porque Assad perdiera el poder, porque Assad hasta ahora les ha garantizado a ellos su sobrevivencia religiosa y física. No, los católicos, los maronitas están ahí. Yo tengo estudiantes católicos de Siria que están preocupados. Déjame decir una cosa, durante el gobierno del padre Assad, unos radicales musuní. Pero recuerda bien, el problema de Siria es interesante. Es que es la inversa de Bahrein. ¿Por eso Occidente no se ha metido? Sí, se va a tener que meter de cierta manera, vamos a estar claros. Pero bueno, no se ha metido, ¿por qué? Porque el gobierno de Assad es alawi shia, una minoría. Porque me queda una pregunta muy importante. Sí, una minoría shia. En Bahrein es una minoría suní que es la que está gobernando. Pero te quiero decir, es mucho más riesgoso apoyar, porque no sabes quién viene detrás. La mayoría es suní y los elementos radicales suní que una vez atacaron a un grupo cristiano, un estudiante mismo lo contó, el padre mató cientos de musulmanes por haber atacado a los cristianos. Y lo mismo pasaba en Egipto. Los cristianos en Egipto querían también el apoyo de Mubarak y le tienen miedo a la hermandad musulmana que toma el poder ahora. Eso tal vez sea lo que le sucede a Occidente en alguna medida, sí. Y por eso se han mantenido tan tímidos en apoyar a los protestantes sirios. Así. Ahora bien, ¿cómo aprecias, y se nos acaba el tiempo, el acuerdo de las facciones palestinas, de Al-Fatah y de Hamas? ¿Pone en riesgo esto el Estado de Israel? Israel obviamente está disgustado. Jamás de cierta manera se ha identificado con Bin Laden. Eso me preocupa mucho porque en el pasado rechazaron ayuda de Al-Qaeda. Al-Qaeda y Hezbollah los dos condenaron a Bin Laden por ser un asesino.
No entiendo por qué ahora Hamás está llorando a Bin Laden. Es preocupante porque no sabemos en qué dirección va a ser. O Hamás se modera, que sería buena noticia, porque entonces entra a la arena política, o Fatah se radicaliza siguiendo a Hamás. No sabemos. Recordar que Fatah era un grupo radical. Sí, pero un grupo secular y un grupo comprometido con la paz. Abbas es el mejor socio de Israel, pero un Abbas unido a Hamás compromete entonces la posibilidad de que sea un socio confiable para Israel y compromete todo tipo de acuerdo de paz de Israel. ¿Este tipo de acuerdo le puede afectar al gobierno de Israel en sus relaciones, digamos, con Francia, y que hizo Sarkozy, por cierto, unas declaraciones bastante fuertes? Sí, lo que va a afectar aquí es esto: el conflicto en Siria, inestabilidad en Siria. Hezbollah controla al Líbano. Egipto ahora se ha acercado a Irán y se ha acercado a Hamás. ¿Qué va a pasar en Jordania? Ahí también va a haber problemas. Israel está asediado, y si Israel desarrolla una mentalidad de sitio, no sabemos a dónde puede llegar eso, porque entonces está rodeado de que personas que antiguamente por lo menos dos grandes eran amigos, y ahora de esos dos grandes por lo menos le dan la vista buena a sus enemigos. Muy delicada la situación. Y hay una tradición de conflictos muy seria en esa área. Israel es un país que no va a poder enfrentar una confrontación severa con estas naciones. Y no la puede hacer sola sin los Estados Unidos, que entonces sí comprometería otra vez el papel de los Estados Unidos. La buena vista que ese mundo le da a los Estados Unidos es que hemos apoyado esas revoluciones. Pero el mundo está pidiendo también, que los Estados Unidos sea un árbitro, un juez imparcial, un socio imparcial en árbitro de ese conflicto. Si los Estados Unidos se pone por razones de seguridad y alianzas tradicionales a apoyar a Israel incondicionalmente, compromete lo que los Estados Unidos está haciendo en esa región. Pero también, si Estados Unidos no apoya a Israel en un conflicto bélico eventual, Dios quiera que no se produzca, hay algo que puede ocurrir. Que Israel recurra a las armas atómicas que se afirma que posee. No es posible. No solamente es un subsidio político para nadie desvincularse de Israel. Obama lo ha entendido. Nuestra relación con Israel es histórica, es incondicional. No queda más remedio. Es irrompible, hay que apoyarlo. Sí. Es el único socio verdaderamente confiable que tenemos en esa región. Pero si Obama no, lo ha tratado de hacer, si Obama no busca la manera de que el conflicto israelí-palestino, el proceso de paz se vuelva a reencaminar, pierde mucha credibilidad en ese mundo. Ahora, la alianza Fatah-Hamás perjudica la posibilidad que los dos se vuelvan a encontrar. Una posibilidad era de que Fatah se pudiera encontrar con Israel, siempre fue posible, pero Fatah-Hamás juntos va a ser muy difícil de Israel sentarse a la mesa con miembros de Hamás en una mesa de negociaciones, si este acuerdo Fatah-Hamás perdura. ¿Tú consideras que Hamás pueda llegar a controlar a Fatah? No, no lo creo. ¿No lo crees? Yo creo que las desavenencias, las diferencias son muy grandes, y la agenda de Hamás fundamentalista no creo que trabaja con los líderes de Fatah. Acuérdate bien, los palestinos son sumamente educados. Lo estamos viendo ya toda esa región. Ese sueño teocrático existe solamente con ciertos grupos, pero la mayoría de sus pueblos, a lo que hemos visto, no simpatiza con ese tipo de radicalismo. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Daniel Álvarez. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, y les esperamos la próxima semana en otro programa Opiniones. Tengan todos buenas tardes.